El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, llena de misterios, inventos increíbles y costumbres que hoy nos parecerían un poco extrañas. Todos conocemos sus majestuosas pirámides, sus faraones legendarios y sus dioses enigmáticos, pero ¿sabías que también tenían festivales de borrachos, cerraduras con llave y retretes en las tumbas? En este vídeo te llevaré a descubrir las curiosidades más graciosas, absurdas y sorprendentes del antiguo Egipto. Prepárate para viajar en el tiempo y ver el pasado con otros ojos. La circuncisión era un rito de paso. Se practicaba no por razones médicas, sino como un acto de purificación. Las momias de faraones a veces tenían erecciones post-mortem. Se cree que esto tenía un significado ritual relacionado con la resurrección y el poder del dios Osiris. Los antiguos egipcios tenían un manual de insultos. Se han encontrado listas de insultos en textos escolares que incluían frases como «Eres más tonto que un pez sin agua». Algunos faraones se casaban con sus hermanas o hijas. Esto era para mantener la pureza de la línea real, aunque tuvo efectos genéticos negativos con el tiempo. Los egipcios usaban dientes humanos reciclados. A veces, en momias se han encontrado dientes de otras personas, probablemente como intentos primitivos de implantes dentales. Las mujeres podían divorciarse y llevarse la mitad de los bienes. En algunos casos, incluso podían quedarse con la casa, lo que no era común en otras culturas antiguas. Los faraones no siempre eran egipcios. Algunos faraones, como los de la dinastía ptolemaica, eran de origen griego. Los egipcios jugaban a los bolos. Se han encontrado pistas de bolos primitivas donde lanzaban bolas de piedra para derribar pines. Se creía que las cebollas tenían poderes místicos. Se colocaban cebollas en las tumbas porque se pensaba que su fuerte olor podía devolver la vida. Los burros eran más valiosos que los caballos. Aunque tenían caballos, los egipcios preferían los burros para el trabajo pesado. Usaban hipopótamos en la guerra. Aunque normalmente temían a estos animales, algunos intentaron entrenarlos para la batalla. Las bailarinas a veces usaban solo cinturones de cuentas. En fiestas y ceremonias religiosas, algunas bailarinas actuaban prácticamente desnudas, usando solo ornamentos de joyas. Las momias eran usadas como medicina en la Edad Media. Aunque esto ocurrió después del fin del Egipto faraónico, los europeos medievales creían que el polvo de momia tenía propiedades curativas. Los egipcios creían que el corazón pensaba, no el cerebro. Cuando embalsamaban un cadáver, dejaban el corazón pero extraían el cerebro porque lo consideraban inútil. Los egipcios inventaron el primer chicle. No era como los de hoy, pero mascaban resina de árbol con miel y especias para refrescar el aliento. Los faraones a veces eran obesos. Aunque las pinturas los muestran esbeltos, momias de faraones han revelado que muchos tenían sobrepeso por su dieta alta en pan, miel y cerveza. Los egipcios practicaban la automedicina extrema. Algunos textos médicos sugieren que se aplicaban estiércol de burro en heridas, lo que, obviamente, causaba más infecciones. Los cocodrilos eran momificados y enterrados con sus dueños. Se creía que podían acompañar a sus amos al más allá como protectores. Las tumbas tenían retretes. En algunas tumbas de nobles se han encontrado rudimentarios inodoros, lo que sugiere que querían comodidad incluso en la otra vida. Los egipcios usaban condones primitivos. ¡Qué barbaridad! Eran de lino o piel de animal, al parecer, se usaban tanto para protección como por razones rituales. Los faraones a veces tenían nombres larguísimos.
Ramsés II, por ejemplo, tenía 5 nombres oficiales, lo que hacía que sus títulos completos fueran un trabalenguas. Los egipcios tenían pasatiempos de apuestas. Jugaban un juego llamado senet, parecido a las damas, y a veces apostaban su comida o ropa. Las mujeres egipcias podían ser médicos, sacerdotisas y escribas. Algo muy avanzado para la época, ya que en muchas otras civilizaciones antiguas las mujeres tenían roles mucho más limitados. Las momias de animales eran una industria enorme. Se han encontrado millones de momias de gatos, ibis, perros e incluso peces, que se vendían como ofrendas en los templos. Los egipcios creían en las cartas a los muertos. Escribían mensajes en cerámica o papiros para pedir consejos o favores a sus familiares fallecidos. Había desfiles de borrachos en honor a la diosa Hathor. Se organizaban festivales donde la gente bebía hasta perder el conocimiento para celebrar la alegría y la embriaguez divina. Usaban perfumes hechos de grasa y flores. Se aplicaban conos de grasa perfumada en la cabeza que se derretían lentamente durante el día. Los egipcios inventaron la cerradura con llave. Algunas cerraduras de madera egipcias son los primeros ejemplos conocidos de este mecanismo. Había maquilladores profesionales para los muertos. Durante el proceso de momificación, especialistas aplicaban cosméticos para que los difuntos lucieran bien en el más allá. Los trabajadores que construían templos dejaban grafitis burlones. Se han encontrado mensajes en las piedras con frases como «qué trabajo más aburrido», «nos estamos muriendo de calor». Los faraones tenían asistentes encargados de su higiene. No solo los bañaban, sino que también tenían sirvientes cuya única tarea era asegurarse de que no fueran molestados por insectos, a veces cubriéndose con miel para atraer a las moscas lejos del faraón. Los egipcios amaban los gatos más que a las personas. Si alguien mataba accidentalmente a un gato, incluso el suyo propio, podía ser condenado a muerte. Las sandalias tenían enemigos dibujados en la suela. Para asegurarse de que pisaban a sus enemigos simbólicamente todo el tiempo, muchos egipcios, incluyendo los faraones, llevaban sandalias con imágenes de sus adversarios. Los sacerdotes egipcios se afeitaban todo el cuerpo. No solo la cabeza y la barba, sino también las cejas, pestañas y todo el vello corporal. Lo hacían para estar puros ante los dioses. Los faraones se maquillaban mucho. Hombres y mujeres usaban delineador de ojos negro no solo por estética, sino porque creían que los protegía de las enfermedades oculares y de la ira de los dioses. Los egipcios tenían test de embarazo con trigo y cebada. Las mujeres orinaban sobre semillas de trigo y cebada y si germinaban rápido, significaba que estaban embarazadas. Sorprendentemente, este método tenía cierta precisión. Las pelucas eran la moda, incluso para los calvos naturales. Los egipcios, en lugar de ocultar la calvicie con vergüenza, usaban pelucas elaboradas y hasta perfumadas. Los médicos egipcios se especializaban de formas absurdas. Existían médicos que solo trataban los ojos, otros que solo veían enfermedades del estómago y algunos que se especializaban exclusivamente en problemas anales. Los médicos del ano. Los peinados de los niños tenían sentido práctico y mágico. A los niños se les rapaba la cabeza dejando solo un mechón de pelo en un lado, llamado trenza de la juventud. Creían que esto los protegía hasta que crecieran. Los egipcios creían que la tierra era plana y con forma de plato. Pensaban que flotaba sobre un océano infinito y que el cielo era el cuerpo de la diosa Nat, arqueada sobre la tierra. Los escribas no pagaban impuestos. Como la escritura era considerada un arte divino,
Los escribas eran una clase privilegiada y se libraban de impuestos y trabajos forzados. Los egipcios tenían una obsesión con los escarabajos peloteros. No solo los veneraban, sino que incluso los usaban como amuletos y en inscripciones oficiales. Asociaban su capacidad de hacer rodar bolas de estiércol con el dios solar Khepri, quien empujaba el sol por el cielo. Había concursos de beber cerveza. La cerveza era tan importante en Egipto que se organizaban concursos de bebida en festivales religiosos. Se afeitaban las cejas en señal de luto por un gato. Si en una casa moría un gato, toda la familia debía afeitarse las cejas como señal de duelo. Los faraones a veces llevaban falsas barbas postizas. Incluso las reinas, como Hatshepsut, usaban barbas falsas para simbolizar su autoridad. Los egipcios creían que los hipopótamos podían comerse el sol. Pensaban que el dios del caos, Seth, podía tomar la forma de un hipopótamo rojo y tragarse el sol al atardecer. Los trabajadores que construyeron las pirámides no eran esclavos. Eran bien alimentados y hasta les daban cerveza como parte de su salario. Las tumbas tenían maldiciones inscritas para ahuyentar saqueadores. Algunas inscripciones advertían que quien robara sería devorado por cocodrilos, serpientes o incluso sufriría una muerte lenta y dolorosa. Había remedios médicos absurdos. Usaban excrementos de cocodrilo como anticonceptivo y sangre de murciélago para curar la ceguera. Los egipcios intentaron domesticar hienas. Creían que podían ser útiles como animales de compañía o para cazar, pero nunca lograron domesticarlas del todo. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando los misterios más fascinantes del mundo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido y únete a nuestra comunidad de curiosos.